Febrero de 2022. Columnas rusas avanzan hacia Kiev desde el norte. Misiles impactan ciudades por todo el país. Y durante unos días parece que Ucrania simplemente va a ser sobrepasada. Pero en esta línea temporal, ese es exactamente el momento en el que todo empieza así a salir mal para Rusia. Porque el mejor escenario posible para Ucrania no empieza en 2022. Para entonces, las decisiones importantes ya están tomadas. El ejército es más grande, el Estado es más funcional, Occidente duda menos, y Rusia ya no se enfrenta hasta un país atrapado entre dos mundos, sino a uno que ya ha elegido bando. Y eso convierte lo que debía ser una guerra rápida en algo completamente distinto. En este vídeo vamos a explorar un escenario donde todo sale lo mejor posible para Ucrania. No una fantasía donde conquista medio mundo, sino hasta qué punto puede volverse fuerte, estable y relevante, si los momentos clave desde 1991 salen a su favor, porque con solo unos pocos cambios bien colocados, Ucrania no se convierte en una frontera vulnerable de Europa. Se convierte en uno de sus pilares. Cuando Ucrania se independiza en 1991, hereda una situación bastante peculiar. Por un lado, industria pesada, tierras fértiles, acceso al Mar Negro, población formada, pero por otro, corrupción, oligarquía, divisiones internas y, sobre todo, geografía. Porque Ucrania no está en cualquier sitio, está entre Rusia y Europa, y eso puede ser una ventaja o un problema existencial. Luego está el tema nuclear. Tras la caída de la URSS, Ucrania hereda el tercer mayor arsenal nuclear del mundo. Pero en nuestra línea temporal, lo entrega en 1994 a cambio de garantías de seguridad. Garantías que ya sabemos cómo acabaron. Así que si Ucrania va a tener su mejor escenario posible, aquí tiene que cambiar algo. No necesariamente quedarse con las armas para siempre, pero sí convertir ese momento en algo mucho más sólido que promesas diplomáticas. Porque ese era su mayor poder de negociación, y lo necesitaba. Así que vamos a hacer a Ucrania más afortunada, pero sin dejar de ser realistas. En esta línea temporal, los años 90 salen ligeramente mejor. No perfectos internamente, pero lo suficiente como para que Occidente no vea a Ucrania como otro estado postsoviético inestable más. Las instituciones funcionan antes, el ejército se degrada menos, y sobre todo, Ucrania entiende algo clave mucho antes. La ambigüedad es peligrosa. Eso cambia su estrategia. Dos objetivos claros. 1. Integrarse económicamente con Europa lo antes posible. 2. Volverse estratégicamente importante antes de que Rusia se recupere. Ucrania sigue entregando su arsenal nuclear, pero lo hace más despacio, con más condiciones, y obteniendo algo mucho más tangible. Cooperación militar real, presencia occidental, integración progresiva en estructuras de defensa. No es OTAN todavía, pero empieza a parecerlo, y eso cambia completamente la percepción. Luego llega el siguiente, momento clave. 2004, Revolución Naranja. En nuestra realidad, Ucrania gira hacia Occidente, pero sin cerrar el movimiento. Aquí no. Aquí tanto Ucrania como Occidente actúan con más claridad, porque Ucrania no es un país más. Es el punto de equilibrio de Europa del Este, y eso empieza a reflejarse en entrenamiento militar, reformas, cooperación estructural, hasta llegar a 2008, la cumbre de Bucarest. En nuestra línea temporal, la OTAN dice que Ucrania será miembro, pero sin fecha ni plan. Provoca a Rusia, sin proteger a Ucrania. Peor imposible. En esta línea temporal, eso cambia. O hay un plan real de entrada, o un sistema de seguridad lo suficientemente sólido como para parecerlo. Y eso no elimina el problema ruso, lo acelera, porque lo que antes era un objetivo futuro, ahora empieza a desaparecer. Y eso nos lleva a 2014. Crimea, Donbass. En nuestra línea temporal, Occidente reacciona, pero con cautela. Sanciones, sí. Apoyo, sí, pero limitado. Aquí no. Aquí 2014 es el momento donde se acaba la zona gris. Crimea sigue siendo objetivo ruso, porque es demasiado importante, pero la respuesta internacional es más rápida, más dura y más coordinada. Y sobre todo, el apoyo militar a Ucrania empieza mucho antes. Eso cambia el Donbass. Ucrania no arrasa, pero resiste mejor. El conflicto no se congela cómodamente para Rusia, se vuelve caro,
inestable, difícil de controlar. Y lo más importante, el ejército ucraniano cambia, deja de ser una institución débil y se convierte en el núcleo del Estado. Pero hay otro factor, la economía, porque Ucrania no puede sobrevivir solo, resistiendo. Tiene que volverse viable. Así que la integración con Europa se acelera. Comercio, energía, infraestructuras, industria. Ucrania no se convierte en Alemania, pero deja de ser un país vulnerable. Y eso crea un problema, porque cuanto más se aleja Ucrania de Rusia, más urgente se vuelve para Moscú actuar. Y aquí aparece la decisión clave: aceptar la pérdida de Ucrania o arriesgarlo todo. En nuestra línea temporal, Rusia invade en 2022. Aquí también, pero el contexto ya no es el mismo. Y aquí está el verdadero giro de todo el escenario. El mejor caso para Ucrania no es evitar la guerra, es llegar a la guerra en las mejores condiciones posibles. Porque en esta línea temporal, los años entre 2014 y 2022 no se desperdician, se utilizan. El ejército es más profesional, la defensa aérea es mejor, la logística funciona, la movilización es rápida, Occidente está más preparado. Y eso cambia completamente el inicio. Rusia invade. Pero el avance sobre Kiev falla antes. Las operaciones aerotransportadas salen peor. Las pérdidas iniciales son mayores. Y lo más importante, la percepción global cambia desde el principio. En lugar de ¿aguantará Ucrania?, la pregunta pasa a ser ¿qué ha hecho mal Rusia? Y eso lo cambia todo, porque las guerras también se ganan en expectativas. Si esperas una victoria rápida, y no ocurre, cada día empeora la situación. Y aquí viene lo clave. En nuestra línea temporal, el apoyo occidental crece con el tiempo. Aquí llega antes, porque Ucrania ya estaba posicionada como un socio clave, no como una sorpresa, y eso significa armas antes, sanciones antes, apoyo industrial antes. La guerra no se vuelve fácil, pero sí mucho más ganable, y las consecuencias son enormes. Primero, Ucrania sobrevive en una posición mucho más fuerte. No necesariamente recupera todo inmediatamente, pero rompe el objetivo principal ruso, controlarla. Segundo, Europa cambia. Ucrania deja de ser un problema y pasa a ser un actor clave. Un Estado con experiencia militar real, industria de defensa, propósito estratégico claro. Junto a Polonia, se convierte en el eje de seguridad del Este. Tercero, Rusia pierde más. No colapsa, pero sí queda más debilitada. Menos influencia, menos capacidad de presión, menos margen para repetir el modelo. Y luego está el Mar Negro, porque en este escenario no es un espacio dominado por Rusia, es un espacio disputado, y Ucrania está en el centro, y ese es el patrón detrás de todo esto. Países como Ucrania no fracasan solo por debilidad, fracasan porque se quedan atrapados en medio, ni dentro, ni fuera, ni protegidos, ni abandonados. El mejor escenario para Ucrania no era una batalla concreta, era salir de esa ambigüedad, antes de que empezara la guerra, porque una vez lo hace, todo cambia. Si te ha gustado este vídeo, deja un like y suscríbete. Y si quieres ver más escenarios como este, tienes otro vídeo en pantalla ahora mismo. Gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente.